Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? ¿En qué subtítulo quedamos, chicos, la anterior clase? Ok. Muy bien. Nos toca la moda, entonces. Voy a compartir pantalla. Ok, se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. A ver, don Carlos Padilla, ¿qué era la mediana? ¿Se acuerda? ¿Está don Carlos Padilla? Ya estaba a punto de botarlo de la clase. Me ganó justo en el antecino del clip, ya no iba a poder entrar. Estaba buscándolo en la lista para eliminarlo. Y él no, se no está atendiendo, entonces ¿para qué? Chicos, el que no quiera pasar clase, no, yo no voy a tomar lista, no voy a tomar lista, no estoy tomando lista, no estoy llevando un control de asistencia, no tengan problema. Yo entiendo que hay gente que tiene, bueno, tiene otras ocupaciones, después lo puede ver los videos que están en el Facebook también. Pero si no van a estar atentos a la clase, pues van a estar gastando sus megas. Yo no hago problema con pasar con 3, no me voy a molestar, no me voy a enojar, al final lo que valen son los exámenes, ¿ya? Por la asistencia, el hecho de conectarse y hacer otras cosas, no se preocupen por la asistencia. Yo lista no estoy tomando, porque entiendo que es época de pandemia, el tema de los megas, muchos están trabajando, yo entiendo, no me hago problemas por la asistencia. ¿Ya? Bien, la moda, que es la siguiente medida que vamos a ver, la vamos a definir como aquella medida que más se repite, aquella medida de mayor frecuencia absoluta. Fíjense que esa palabrita la usamos mucho en el diario vivir, ¿no? Decimos el cantante que está de moda, el futbolista que está de moda, la selección que está de moda, el programa, la película que está de moda, etcétera. Y justamente se refiere a eso, la que es más vista, la que es más comentada, la que está en boca de todo el mundo. Entonces, en realidad es una medida estadística que nace de la estadística, esa palabra moda. Y efectivamente ese es su significado. Si hablamos numéricamente, es el valor que más se repite, es el valor que aparece con mayor frecuencia absoluta. ¿Sí? Fíjense este grafiquito que tenemos acá en la pantalla. Dice, ¿qué tamaño estará más de moda? Pues aquí lo tenemos marcado, este tamañito, porque se repite 3 veces. Hay 3 personas con el mismo tamaño. Ese tamaño es el que está de moda, es el de mayor repeticiones. Pero ahora, cuando queremos calcular nosotros ese valor que más se repite, el valor que es más frecuente, que será el valor más común, si quieren ustedes, pero para una variable perdón, no estamos grabando, creo, la clase, ¿no? Okay. Recording in progress. Muy bien, cuando queremos calcular la moda, entonces, para variables cuantitativas continuas, es decir, aquellas que están dentro de una tabla de distribución de frecuencia y que además tiene intervalos. ¿Cómo calculamos la moda? Ese valor más frecuente, ese valor el más común, el de mayor repeticiones, lo hacemos a través de esta fórmula. Ok, y esto sería los significados de cada uno de los elementos que forman parte de esa fórmula. Pero vamos a poner un ejemplo para una variable cuantitativa continua, aquella que tiene intervalos de clase. Fíjense, esta es una tabla que tiene 5 intervalos y además tiene la columna de frecuencia absoluta. Bien,
Para poder calcular la moda, el valor más común, el más repitente, ¿sí? Debemos nosotros determinar en qué intervalo vamos a trabajar, porque la moda se encuentra dentro de uno de estos intervalos. Para ello, nos fijamos en la columna que tenga la mayor, perdón, en la categoría, en el intervalo, que tenga la mayor frecuencia absoluta. Si revisamos todas las frecuencias absolutas, ¿no? Vemos este 20 es el valor más alto. Significa que en esta categoría, es decir, entre 85 y 95, se encuentra lo que decimos la moda. Entre 85 y 95 se encuentra la moda, lo que significa entonces que dentro de ese intervalo debemos aplicar la fórmula para su cálculo. Pero, ¿me dan un minutito, por favor? Ya que estaban tocando la reja justamente. Bien, entonces, aquel intervalo les decía que presente la mayor frecuencia absoluta es lo que llamamos nosotros la clase modal, es decir, el intervalo donde está la moda. La clase anterior, la de arribita, la llamamos clase premodal. La clase de abajo la llamamos clase postmodal. Muy bien. Entonces, en este intervalo vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Vamos viendo en la fórmula. Dice límite inferior. Como estamos en este intervalo, el límite inferior es 85. Arriba debemos colocar el delta 1. ¿Qué es el delta 1? Acá está, fíjense. Dice, es la frecuencia de la clase modal. ¿Cuál es la frecuencia de la clase modal? 20. Menos la frecuencia absoluta de la clase premodal. De la clase anterior, la clase premodal. 20 menos 11. 20 menos 11. Y el delta 1, fíjense, se repite acá abajo otra vez. 20 menos 11. ¿Qué es el delta 2? La frecuencia absoluta de la clase modal, ya vimos que era 20, menos la frecuencia absoluta de la clase postmodal, la clase siguiente. La frecuencia absoluta de la clase siguiente es 9. 20 menos 9. Perfecto. Y por último colocamos el ancho de clase. Recordemos el ancho de clase, hoy también que lo conocemos como amplitud de clase, pues de 95 a 85 son 10. Es 10 el ancho de clase. Colocamos 10. Por lo tanto, ya haciendo los cálculos respectivos, encontramos que la moda es 89,50. Es decir, que el valor más común, el más frecuente dentro de este conjunto de datos es el 89,50. De esa manera, calculamos nosotros la moda para un conjunto de datos que están dentro de una variable cuantitativa continua. ¿Por qué decimos continua? Y se los voy a volver a repetir varias veces para que lo tengamos claro, no nos olvidemos, chicos. Le decimos continua porque tiene intervalos de clase. Muy bien. Pero ¿cómo calculamos entonces la moda también para variables que sean cuantitativas discretas? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las variables discretas? A ver, aunque se equivoquen, chicos, no importa. Ay, y me siento raro hablándole a la pantalla solito porque ni siquiera les exijo que prendan sus cámaras porque, bueno, sé que se gastan hasta los megas más ahí, ¿no? ¿Alguien me pudiera ayudar qué era una variable discreta? ¿Alguien se acuerda? La que no tiene intervalo. Muy bien, cabeza, ¿no? Muy bien, excelente. Son aquellos datos, aquellas tablas, bueno, aquí hemos elaborado la tal distribución de frecuencia, pero que no tiene intervalos, que toma valores puntuales. Es numérica también es numérica, solo que no tiene intervalos. Muy bien, perfecto. Tenemos aquí la columna de frecuencia absoluta también, perfecto. Y queremos calcular la moda. Fíjense que para variar, y aquí tengan cuidado, porque a veces en los exámenes yo les pongo este ejercicio, calculen la moda, les digo, y me utilizan la fórmula. Entonces, fíjense que esta es una variable cuantitativa discreta. Entonces, cuando es discreta, no hay necesidad de usar la fórmula. Directamente nos fijamos qué categoría es la que tiene la mayor frecuencia absoluta. Acá tenemos, es 18 la mayor frecuencia absoluta, pero tenemos 2. Por lo tanto, en la primera categoría, que está la mayor frecuencia absoluta, que corresponde aquí, corresponde ¿a qué? A un valor de 0. ¿0 qué? 0 hijos. Entonces, la primer moda es 0 hijos. Pero también tenemos otro 18 acá, que está en la tercera categoría,
que corresponde a un valor de 2 hijos. Entonces hay una segunda moda, que es 2 hijos. Es decir, que este conjunto de datos tiene 2 valores muy comunes. Uno que es, bueno, esto es una encuesta que se ha hecho en un conjunto de familias, dice, ¿no? O matrimonios. Lo más común dentro de este conjunto de matrimonios a los cuales se le ha encuestado es que tengan 0 hijos y que tengan 2 hijos. Es lo más común, lo más frecuente, lo más repetitivo, si quieren llamarlo ustedes también así, dentro de este conjunto de datos que son numéricos, pero que son discretos. Perfecto. Pero podemos calcular la moda también para variables cualitativas. Fíjense que habíamos mencionado en la anterior clase que para ninguno de los promedios que hemos visto, los promedios, ni para la mediana se puede calcular para variables cualitativas, es decir, las no numéricas, pero sí se puede calcular la moda para variables cualitativas. Acá se ha hecho una encuesta a un conjunto de personas y se le ha preguntado en qué departamento, perdón, acá dice cantidad de hijos, pero es un error, ¿sí? En qué departamento han nacido. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo encontramos cuál es la moda para esta variable cualitativa? Nos fijamos en la columna de frecuencia absoluta, el valor que más se repite. Y el valor que más se repite, o el más alto, quiero decir en este caso, el más alto es una frecuencia absoluta de 19, que corresponde ¿a qué? Y que está en la quinta categoría, a Santa Cruz. Entonces, Santa Cruz en este caso, es la moda respecto al departamento en el que nacieron un conjunto de personas. Lo más común, lo más frecuente, lo más repetitivo dentro de ese conjunto de personas que se les ha consultado el lugar de nacimiento es Santa Cruz. Ok, eso respecto a lo que es la moda. Ahora, fíjense que de todas estas medidas que hemos visto, solamente mientras voy abriendo la siguiente diapositiva, la moda es la única que se calcula en realidad para variables que son cualitativas, solamente la moda. Perfecto, voy a compartir otra vez pantalla y vamos a ver la siguiente medida, que son los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? ¿Qué son los cuartiles? Son 3 valores, significa que hay 3 cuartiles, que dividen a todo el conjunto de datos en 4 partes iguales. En 4 partes iguales. De manera, si ordenamos los datos de menor a mayor y dividimos, fíjense, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Son 3 valores que dividen a todo el conjunto de datos en 4 partes iguales. En 4 partes iguales, donde cada parte engloba un 25%. El cuartil que está al medio sería el cuartil 2, ¿no? que engloba al 50%. Y ustedes recuerden que habíamos visto ya en la anterior clase la mediana. ¿Y qué era la mediana? El valor que se encuentra exactamente en el centro, eso era la mediana. El valor que es mayor a un 50% y menor a un 50% y mayor a un 50%. Y fíjense que eso coincide con el cuartil 2. Es por eso que la mediana y el cuartil 2 son iguales, ¿no? Fíjense que acá la definición dice cuartil 1, que sería este valor de acá, es mayor a este 25%, pero es menor a este 75%, porque hasta el cuartil 1 estamos englobando hasta el cuartil 1, el 25%. El cuartil 2, que sería acá al centro, ese valor, fíjense, que si bien entre el cuartil 1 y el cuartil 2 hay un 25%, pero hasta el cuartil 2 estamos englobando un 50%, es decir, que es mayor a este 50%, pero al mismo tiempo es menor a este otro 50%. Y el cuartil 3, que sería este, que entre el cuartil 2 al cuartil 3 hay un 25%, en realidad en cada uno de estos 4 sectores hay un 25%. Pero podemos decir que hasta el cuartil 3 tenemos englobado un 75% de los datos. De manera que el cuartil 3 es mayor a un 75% de los datos, pero al mismo tiempo es menor a un 25% de los datos. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a proceder a calcular estos cuartiles. Y empezamos viéndolo para unas variables cuantitativas continuas. ¿Cuáles son esas? Las que tienen intervalos.
y esta es la formulita que usamos. Si se acuerdan, está muy parecida en realidad a la de la mediana, ¿sí? Bien, vamos a hacer un ejercicio. Nos planteamos una variable numérica que tenga intervalos. Muy bien, esta tiene intervalos. Perfecto. ¿Qué nos pide? El 50% central, el 50% del centro. Recuerden que habíamos dicho hace rato, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. El 50% del centro serían todos aquellos valores que están entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿cierto? Entre el cuartil 1, que es el 25, hasta el cuartil 3, que es el 75%, estaría el 50% central. La pregunta es, en este ejercicio que estamos hablando de ingresos familiares, ¿entre qué valores se encuentra ese 50% central de todos los encuestados? Entonces, para ello vamos a tener que calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. Empecemos calculando el cuartil 1. Entonces, para poder calcular el cuartil 1, ¿cuánto vale? Debemos saber en qué intervalo trabajar. Para ello usamos la siguiente formulita que dice IN dividido entre 4. ¿Qué cosa es I? El cuartil que estamos buscando, que es el 1. ¿Qué es el N? La cantidad total de datos, son 50. Dividido entre 4 nos da 12,5. Fíjense que ahora para los cuartiles tenemos la columna de frecuencia acumulada. Tenemos la columna de frecuencia acumulada. Debemos fijar, con este valor de 12,5, debemos fijarnos en la columna de frecuencia acumulada. Atiéndanme bien esta parte, por favor. En la columna de frecuencia acumulada, ¿dónde se encuentra el 12,5? Esta columna de frecuencia acumulada, ¿qué nos dice? Que hasta el primer intervalo tenemos hasta 4. El 4,1 estaría en el siguiente. Hasta el segundo intervalo tenemos 15. El 15,1 estaría en el siguiente intervalo. Hasta la tercer intervalo llega hasta el 35. El cuarto hasta el 45. Por lo tanto, el 12,5 estaría entre el 4 y el 15. Es decir, en este segundo intervalo. El cuartil 1 se encuentra en este intervalo. Y al decir que se encuentra entre este intervalo, significa que se encuentra entre 75 y 85. Entre esos dos valores se encuentra el cuartil 1. Como ya sabemos en qué intervalo vamos a trabajar, ahora reemplacemos en la fórmula. Entonces vamos a encontrar el cuartil 1. ¿Qué nos dice la fórmula? Límite inferior de esa clase donde está el cuartil. Estamos hablando del segundo intervalo. Su límite inferior será 75. ¿Qué nos dice luego? IN sobre 4. El IN sobre 4 ya lo habíamos calculado, 1 por 50 sobre 4. Menos frecuencia acumulada I menos 1. ¿Qué significa eso? Acá abajito dice, es la frecuencia acumulada de la anterior clase. Nosotros hemos dicho que estamos trabajando en el segundo intervalo. Frecuencia acumulada. De la clase actual sería 15, pero ahí en la fórmula nos pide de la anterior. Entonces sería 4. Lo hemos colocado aquí en la fórmula 4. ¿Qué es el FI? Si revisamos acá, dice, es la frecuencia absoluta de la clase donde está ese cuartil que estamos buscando. Esta es la columna de frecuencia absoluta. Esta de la clase sobre la cual estamos trabajando sería 11. Hemos reemplazado 11. Y el ancho de clase, o la amplitud de clase, ¿no? Ese segundo intervalo de 75 a 85 tiene un ancho de 10. Reemplazando entonces, encontramos que el cuartil 1 es $82.73. Bueno, ya encontramos el cuartil 1. Vamos ahora a calcular el cuartil 3. Para ello, con esta expresión IN sobre 4, debemos ver en qué intervalo se encuentra el cuartil 3. Y es el cuartil, que sería 3, N50 sobre 4. Esto nos da 37,5. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 37,5. Fíjense que el tercer intervalo llega hasta 35. El cuarto llega hasta 44. Entonces en este cuarto intervalo se encuentra el cuartil 3. Es decir, entre 95 y 105, dentro de ese intervalo se encuentra el cuartil 3. Muy bien, reemplacemos la fórmula para el cuartil 3. La fórmula nos dice el límite inferior de clase.
Estamos en este intervalo, es 95. La fórmula nos dice IN sobre 4, que es 3 por 50 sobre 4. Lo hemos colocado acá. Nos dice frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. Estamos en este intervalo. Esta es la frecuencia acumulada, 44, pero nos pide de la anterior clase, 35. Sobre la frecuencia absoluta de la clase actual, de la clase sobre la cual estamos trabajando. Estamos en el cuarto intervalo. Serían 9. Bueno, y el ancho de clase que hemos visto que es 10 también. De esa manera encontramos que el cuartil 3 es 97.78. Y recuerden que hemos calculado cuartil 1, cuartil 3. Entre esos dos cuartiles está el 50% central. Es decir, que los ingresos familiares del 50% del centro se encuentran entre ¿qué valores? Entre $82.73 y $97.78. Entre esos dos valores se encuentra el 50% central de todos los encuestados. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna preguntita? Para una variable cuantitativa continua. Aquí está justamente la interpretación que hablábamos. Pero si quisiéramos calcular ahora para una variable cuantitativa discreta, y su compañero hace rato decía que eran las variables discretas, aquellas que toman valores puntuales, aquellas que no tienen intervalos. Bueno, acá tenemos una tabla de distribución, tenemos la variable, cantidad de hijos en este caso, se le ha preguntado a 100 familias, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Y nos piden que calculemos los cuartiles. Entonces, aquí también algo muy importante. Para la variable discreta no hay necesidad de usar las fórmulas. Eso sí, debemos usar la relación IN sobre 4, primero para saber en qué categoría vamos a trabajar. ¿Qué I el cuartil que estamos buscando? Que es 1. ¿Qué N? La cantidad total de datos. Sobre 4, eso nos da 25. Con ese valor, nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 25. Fíjense que el primer intervalo, la primera categoría, perdón, llega hasta 14. La segunda llega hasta 24. No entra el 25 ahí. La tercera llega hasta 39. Ah, bueno, entonces el primer cuartil se encuentra aquí, porque en la tercera. Y la tercera, ¿qué nos dice? Como no tiene intervalos, ¿qué valor toma? 2 hijos directamente. El cuartil 1 son 2 hijos. Si queremos calcular el cuartil 2, nuevamente debemos determinar en qué categoría trabajar. Y N sobre 4. Donde I es el cuartil que estamos buscando, que es el 2. N, la cantidad total de datos sobre 4, eso nos da 50. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde se encuentra el 50. Fíjense que la tercera llegaba hasta 39 y la cuarta llega hasta 65. Ah, ahí está englobado el 50. Entonces, en esta cuarta categoría se encuentra el cuartil 2 y esta cuarta categoría corresponde a 3 hijos. 3 hijos es el cuartil 2. Muy bien. Perfecto. Y el cuartil 3, nuevamente decimos IN sobre 4, ¿no? 3 por 100 sobre 4, eso nos da 75. Entonces veamos en la columna de frecuencia acumulada, vemos dónde se encuentra el englobado el 75. La cuarta categoría llega hasta 65. Y la quinta hasta 85. Ah, en esta quinta categoría entonces se encuentra el cuartil 3. Y la quinta categoría corresponde a 4. Por lo tanto, cuartil 3 corresponde a 4 hijos. A 4 hijos. De esa manera hemos calculado los cuartiles. Algo importante que recalcarles acá, que para variables cualitativas no se puede calcular, chicos, los cuartiles. Solamente para variables numéricas, sean cuantitativas, continuas, o sean cuantitativas discretas, solamente para eso. Muy bien. Con eso hemos terminado las variables cuantitativas. Vamos a abrir las otras. Dime. Sí, sí. Sí, es que aquí lo hemos calculado
lo hemos calculado los tres, obviamente, ya sea en el práctico, ya sea en el examen, yo te tengo que decir, ¿no? Calcúleme el cuartil 1, calcúleme el cuartil 2. Ahora, si te pido, calcúlenme el 50% del centro, ya habíamos visto que te estoy pidiendo cuartil 1 y cuartil 3, porque entre ellos dos está el 50% central. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, voy a abrir la siguiente diapositiva, que serían los deciles. Oye, voy a compartir pantalla. Para a ver dónde está aquí. Ok, acá están los deciles. Muy bien, voy a presentarme la diapositiva. Los deciles. Bien, ¿qué son los deciles? Fíjense, pero volvamos los cuartiles. Los cuartiles eran 3 valores que dividían en 4 partes iguales. Los deciles son 9 valores que dividen a todo el conjunto de datos en 10 partes iguales. Y si divide en 10 partes iguales, cada partecita, ¿qué porcentaje tiene? Obviamente que un 10%. ¿Sí? Obviamente que un 10%. Entonces, fíjense, desde el valor inicial hasta el valor final lo hemos dividido en 10 partes iguales. Cada partecita va acumulando un 10%. Entonces, pero ¿cuál es el decil que está al medio, el que lo divide en 2 partes? El decil 5, porque engloba el 50%. Pero recordemos que ahí también estaba el cuartil 2. Recordemos que ahí también estaba la mediana. Entonces, el cuartil 2, la mediana, el decil 5 son iguales. Y si yo les pido calcular el 40% central, quiero saber entre qué valores se encuentra el 40% del centro, ¿qué hago? Me paro aquí en el centro y como es el 40%, digo 20% para la izquierda, 20% para la derecha y tengo el 40% central. Es decir, que si quiero calcular el 40% central, deberé calcular el decil 3 y deberé calcular el decil 7. Y entre estos dos valores estaría localizado el 40% central. Dejando a un lado, fíjense, el 30% de los más jóvenes, si fueran edades, y el 30% de los de mayor edad, si fueran edades, les decía. Y la idea es que aquí estamos encontrando entre qué valores se encuentra el 40% central y lo vamos a hacer a través, usando en este caso los deciles. Ahora sí, pero si lo que les pido es el 80% central, de la misma manera me paro aquí en el centro, como es 80%, la mitad, 40% para un lado, hasta el decil 1, otro 40% a la derecha, hasta el decil 9 llego, y entre estos dos valores, es decir, entre el decil 1 y el decil 9, entre esos dos valores estará el 80% central. Entonces tendré que calcular el decil 1 y el decil 9 para saber entre qué valores está ese porcentaje central que estamos buscando. Ok, se entiende, ¿no? Que los deciles van de 10% en 10%. Vamos a un ejercicio. Esa es la fórmula que usamos para una variable cuantitativa continua. Fíjense que es muy similar también a las anteriores que hemos visto ya. Aquí tenemos una tabla con intervalos. Es una variable cuantitativa continua con intervalos. Hay la frecuencia absoluta y aquí está la frecuencia acumulada. Y se me pide que calculemos el 40% del centro. ¿Sí? Entonces, si me pide el 40% del centro, o sea, esto lo vimos, ¿no? Nos paramos en el centro, 20% a un lado, 20% al otro lado, tendría que calcular el decil 3 y el decil 7, ¿no? Aquí está nuestra grafiquita acá arriba. Fíjense, nos paramos en el centro, 20% a un lado, 20% a otro lado, el 40% central. Entonces calculamos decil 3 y decil 7. Empecemos calculando el decil 3. Pero para calcular el decil 3, al igual que en los cuartiles, debemos saber en qué intervalo se encuentra el decil 3. Para ello usamos la siguiente relación. IN dividido entre 10, donde I es el decil que estamos buscando, 3, N es la cantidad total de valores, dividido entre 10 me da 15. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 15. Fíjense que la primera categoría llega hasta 19. Entonces el 15 está en la primera categoría.
Significa que está en este intervalo del decil 3, entre 0.03 y 0.53. Significa que en ese intervalo vamos a aplicar la fórmula para el cálculo del decil 3. ¿Qué dice la fórmula? Límite inferior de clase. Estamos en esta primera categoría. 0.03. Muy bien. ¿Qué dice la fórmula? IN sobre 10. Lo hemos calculado acá, que queda 3 por 50 entre 10, ¿no? Acá está. ¿Qué dice la fórmula? Frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. Como estamos en la primera categoría, no hay una clase anterior. Entonces, directamente 0 su frecuencia acumulada de la anterior clase. Sobre la frecuencia absoluta de la clase actual. Estamos en la primera categoría. Frecuencia absoluta, 19. Bueno, y el ancho de clase, ¿no? De 0.03 a 0.53. ¿Cuál es el tamaño de ese intervalo? Que es 0,5. Resolviendo eso nos da 0.42, que será el decil 3. Vamos a calcular otro decil, era el decil 7, ¿no? Aquí está, que englobaba hasta el 70%. Lo mismo, decimos IN sobre 10 para saber en qué intervalo está este decil 7, donde I es 7, N que es la cantidad total de datos, sobre 10, eso nos da 35. Con ese valor, nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. Fíjense que el primer intervalo llega hasta 19, el segundo hasta 28. El 35 estará entonces en el tercer intervalo. Es decir, que entre 1.03 y 1.53 se encuentra el decil 7. Aplicando la fórmula, dice límite inferior, 1.03. Muy bien. La fórmula dice luego IN sobre 10, que sería 7 por 50 sobre 10. Muy bien. Menos, dice la fórmula, frecuencia acumulada, esta es la frecuencia acumulada, pero de la anterior clase, 28. Sobre la frecuencia absoluta de la clase actual, 9. Y eso por el ancho de clase, que es 0,5. Eso nos da 1.41. ¿Qué podemos decir entonces? Que el 40% de todos nuestros datos, el 40% central, ¿sí?, de nuestro conjunto de datos, se encuentra entre 0,42 horas y 1,40. Dentro de estos dos valores se encuentra englobado el 50% central de nuestros datos. Esa es la manera como calculamos nosotros los deciles para una variable cuantitativa continua. Pero cuando nuestra variable es discreta, es una variable discreta, aquella que no tiene intervalos, y vamos a volver al mismo ejercicio anterior, y queremos calcular algún decil, aquí se nos pide calcular decil 3, decil 8. Para el cálculo del decil 3, no vamos a usar la fórmula, pero sí debemos saber en qué intervalo trabaja, en qué categoría trabaja. Para ello volvemos a utilizar la relación IN sobre 10. Sería 3, porque son 100 datos, ¿no? 3 por 100 sobre 10, 30. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 30. La primera llega hasta 14. La segunda hasta 24. Y la tercera, que es el 30, estaría en la tercera categoría. Y la tercera categoría corresponde a decil, es decir, decil 3 corresponde a 2 hijos. 2 hijos será el valor del decil 3. Para el decil 8, usamos nuevamente la relación IN sobre 10, ¿no? 8 por 100, que es la cantidad total de datos, sobre 10, 80. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. La cuarta llega hasta 65, la quinta hasta 85. Significa que en esta categoría, ¿no? Porque el 80 estaría en esta quinta categoría, y la quinta categoría corresponde a ¿qué? A 4 hijos, que sería el decil 8. De esa manera hemos calculado los deciles para una variable discreta. Vuelvo a repetir, no se puede calcular tampoco para variables cualitativas. Si ustedes ven hasta ahora, la única medida que hemos calculado es solamente la moda, que es la única medida que se puede calcular para variables que son cualitativas. Solamente la moda es la única medida que se puede calcular. Ok. Recording stopped. Muy bien. Nos faltaría solamente una medida para terminar el tema. Se lo vamos a dejar para el día viernes. ¿Alguna consulta, chicos? Nos faltaría solamente una medida y terminamos el tema 2.
día viernes terminamos con este tema 2 para que ya podamos empezar el otro tema. ¿Ya? ¿Están pasando ayudantía, chicos? ¿Sí? Ya, aprovechenlo a la ayudante. Bien, si no hubiera ninguna consulta, vamos a quedar ahí. Nos vemos el día viernes. ¿De acuerdo? Ok. Que tengan muy buenas tardes, chicos. Cuídense. Hasta luego.